gure mai ingurua, hitz egingo dugu violentzia eta resistentziei, baina bai emakumeen partetik eta emakumeen bizipenetik igarota. Bueno, como decía en euskera, muchas gracias a todos por venir. Vamos a abordar una mesa de diálogo centrada en de las violencias a las resistencias, pero siempre contando desde la perspectiva de la mujer, y para eso tengo a tres mujeres fantásticas aquí a mi lado, que son Claudia Ugartes, activista feminista, y Tras Maribollo, kide de Lumagorri HAT, militante del movimiento feminista de Gasteiz y trabajadora del Observatorio contra la LGTBI-fobia de Áraba, Ikusgune. Hay muchas siglas ahí. Hay muchas, pero bueno, las que sean. Has participado en distintos proyectos relacionados con los derechos de las personas trans, la educación, la cultura con perspectiva de género interseccional y LGTBIQ+. Muy bien. Suga Al-Nayar es ingeniera, doctoranda en cooperación internacional en la Universidad de Sevilla. Trabajas como consultora de reporting y gestión de calidad en organizaciones internacionales, técnica de proyectos con SAMU. Eres la presidenta de la Comunidad Palestina en Sevilla, además de ciudadana de Gaza y madre de 3 hijos. Allí en Gaza trabajaste con la ONU y bueno, también llevas aquí pues unos 6 años en España. Y Patricia Simón, periodista, reportera, periodista de investigación, escritora y feminista. Estás especializada en derechos humanos, conflicto, crisis humanitaria y has realizado coberturas en más de 30 países, una treintena de países. Bueno, entre ellos pues, protestas en Irak, en Cuba, las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Colombia y muchos más acontecimientos. Bueno, si me permitís, quería empezar esta mesa de diálogo, sobre todo, bueno, reconociendo y condenando el genocidio de Gaza a manos de Israel, y además del apartheid contra la población palestina. Esa es una realidad de Suja, conoces muy bien, bueno, más que nada de primera mano. ¿Podrías contarnos cómo fue el proceso de llegar a España hace 6 años y cómo fue esa decisión? Funciona así. Perdón, tengo poca voz. Primero, muchísimas gracias por darnos la voz y darme esta oportunidad de hablar sobre Palestina, sobre mi pueblo, de hacernos, y sobre todo aquí en Bilbao y en el norte, se nota y sabemos nosotros los palestinos que hay un movimiento muy grande de apoyo al pueblo palestino. Era un proceso muy largo, muy difícil, muy complicado. Yo salí de la Franja de Gaza hacia aquí a España en el 2019. Decidimos mi marido y yo, salir de la Franja en el 2014. Llevamos 5 años intentando salir. Antes de salir de Gaza, yo vivía 6 ofensivas militares contra la Franja. Al principio empezaron en el 2008 y pensábamos los gazatíes que es algo que el mundo no va a permitir que Israel lo repita otra vez, pero se ha repetido hasta el 2014. En esta ofensiva era la más grave, agresiva, difícil que vivíamos antes del genocidio actual. En el 2014 lo vivían todos los 2 billones de personas, lo vivíamos horrible, pero para mí yo estaba embarazada y teníamos que desplazarnos de una zona a otra, de una casa a otra, buscando un sitio seguro, como hacen las familias ahora en Gaza. Es que todos nosotros los gazatíes sabemos que no hay zona segura porque están bombardeando, atacando todo, como dicen los israelíes, los responsables ministros políticos, que todos los gazatíes, incluso niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, todos son objetivos legítimos para nosotros. Hay que borrar los gazatíes y Gaza del mapa. Eso lo dicen claramente así. Y aunque sabemos eso,
pero seguimos desplazando, buscando, porque es que tú no tienes esta otra opción. Tienes que seguir buscando una zona para salvar la vida de tus hijos, de tus padres, para sobrevivir. Esa es como uno de nuestros secretos, nuestra resiliencia. Y en el 2014 entró una de las cosas que pasaron, que entró una bomba de fósforo blanco en mi casa y la quemó toda la casa, el mueble, todo. Y desde este momento estuvimos desplazando, yo lo pasaba horriblemente, no podíamos salir de casa, tenía complicaciones en el embarazo, desnutrición, no había imposible el acceso al servicio médico, era el médico imposible, dormir por la noche sin comer. Y aparte de eso, ver a mis 2 hijos con este miedo. Ser madre es que yo siempre digo, es que no hay palabras para describir, no existen las palabras para describir cómo tú, como madre, como nosotras las mujeres, nuestra responsabilidad, como madre tienes que, aunque tienes en tu cabeza todos los escenarios horrorosos y tú sabes perfectamente que la siguiente bomba puede caer en tu casa, te puede matar a ti o a ellos, y quién va a matar, quién va a cortar, quién va a ser herido o no sé, perder bajo los escombros, y tú sabes perfectamente que tus vecinos están muriendo, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus familiares, y tienes que estar fuerte, mantenerte contando mentiras a tus hijos. Y esa cara, a mí me costaba mucho dar esta cara de feliz y de tranquila y de fuerte. Y tú estás contando las mentiras, viendo sus caras, y tú sabes que puedes perderlo ahora mismo. Mi hija tenía 2 años en esta guerra, y mientras el bombardeo y el sonido de los drones que no para 24 horas, y decirle, ¿dibujamos algo? Y menos mal que los niños te creen. Y eso era un deseo que yo hasta ahora, yo viviendo en España 6 años, y no me lo creo que puedo dormir noche entera. Yo, mientras bombardeando Gaza, yo sé que tengo trauma y sigo con esos traumas. Me despierto muchas noches, sobre todo cuando leo algo en la noticia que están bombardeando donde están mis hermanos y mis sobrinos, y me despierto por la noche y estoy segura que he escuchado un bombardeo. Empiezo a hablar con mí misma y decir, no, tú vives en Sevilla y en Sevilla no hay bombardeo. Y me despierto, me levanto a la ventana para asegurarme que es Sevilla. Imagínate cómo viven ellos. Yo en 6 años no me lo puedo superar. Pero esta es lo más difícil. Una madre que está tranquilizando a sus hijos y preocupada, asustada, pero dando la fuerza, y siguen dándolo. Siguen las mujeres en Gaza convirtiendo esta tienda de campaña a un hogar. Yo tengo amigas allí que ponen cosas, detalles pequeños que han podido salvar de sus casas destruidas para que se siente todo que es tu hogar. Siguen durante la hambruna, los meses de la hambruna, desde mayo hasta septiembre, que no tenían nada de comer, han podido buscar alternativas. Están las mujeres palestinas superhéroes y pueden crear, tienen esta capacidad de superar las dificultades, recuperarse rápido, aunque a ellas les duele mucho. Ellas están perdiendo a sus hijos y sus familiares, pero saben que tienen que mantenerse fuertes, tienen que seguir. Sin la fuerza y la resiliencia de las mujeres, no puede la sociedad palestina seguir con esta fuerza y resiliencia.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo recibes las noticias desde Gaza? ¿Cómo está tu familia? Yo tenía al principio de la guerra, yo tenía toda mi familia, mis padres, mis hermanos y sus parejas, sus familias. En abril el 24 han podido salir mis padres. Pero en la frontera era el plan que salga con ellos mi hermana y su familia, pero no han podido pasar. Era una mafia que tú pagas y te dejan pasar. Pero luego los israelíes, una semana después, ocuparon Rafah, destruyeron toda la ciudad. Ahora es un desierto de polvo gris. No queda nadie en Rafah vivo, ni un edificio. Y por eso mis padres están en el Cairo, son mayores, enfermos, solos, y mis hermanos están en la Franja de Gaza. Nosotros vivíamos en la ciudad de Gaza, pero el barrio donde vivimos está totalmente destruido. Fueron desplazados desde la segunda semana de la guerra en el octubre el 23, y ahora viven en la zona central de la franja. Se han desplazado muchas veces, han sufrido la hambruna, mis sobrinos fueron ingresados, 2 de ellos son muy niños, ingresados por la desnutrición. Lo más difícil cuando no hay conexión y no sé nada de ellos. Y el horror de buscar en la noticia, en el Telegram, en canales locales, donde está el bombardeo. Yo no podía nunca buscar en los nombres de asesinados. No puedo, no tengo esta fuerza. Solo miraba donde está el bombardeo. Y en muchas ocasiones ya me pedí de mi hijo, el mayor, mirar los nombres de los asesinados. Y muy difícil la sensación de que, la verdad, de que el hecho de que estás incapaz de cambiar nada, de ayudarles. Es que yo durante los últimos 10 años, es que yo tengo mi familia, menos mal, que están vivos y bien comparados con la mayoría de los gazatíes, pero he perdido, yo no puedo hablar con mi madre y mi hermana y mi hermano de cosas normales. No puedo. Yo no tengo en muchas ocasiones, cuando me cuenta mi hermana que no han comido 24 horas, ¿qué palabras le puedo decir? No tengo nada y me siento culpable todo el tiempo. Y mis hijos también les pasa eso, sentir culpable. Lo pasaron muy mal, sobre todo mi hija. Cuando empezó el genocidio estaba en segundo bachillerato. Y durante el primer mes no quería ir al instituto. Dice, yo soy culpable, como mis amigas y mis primos están muriendo, y yo voy a estudiar, yo no tengo este derecho, yo tengo que volver a Gaza y morir. Y imagínate eso, allí están viviendo eso y en mi casa tengo que ayudarle. Y yo ahora vivo sola con los tres niños, tengo que mantenerlos fuertes y seguir. Les digo que nuestro como deber, seguir fuerte, porque con nuestros estudios, con nuestro trabajo, con nuestra fuerza y resiliencia, los podemos ayudar. Sí, es una dura realidad que, Patricia, tú has reflejado en muchos de tus trabajos, no solo la realidad palestina, sino la de muchos países en conflicto. ¿Cuáles son las claves para que una periodista pueda llegar a reflejar tanto la violencia como las resistencias que hay ante esa violencia? Eskerrik asko por la invitación y por estar aquí, y a Suja por el testimonio, pues asumiendo lo primero, la imposibilidad de que las palabras transmitan lo que está contándonos Suja, y que es con muchas derivaciones lo que te cuentan en la mayoría de los conflictos y crisis humanitarias, ¿no? Y esa asunción de que por muy bien que intentemos hacerlo, nunca va a ser capaz de transmitir lo que es el testimonio directo
o ser testigo de ellos. Y luego asumiendo responsabilidades en torno a cómo lo hacemos desde un punto de vista que persiga la transformación. Es decir, contar lo que ha contado Suja tiene que servir como testimonio de unas pruebas de un delito que luego acompañemos de señalar quiénes son los responsables, ¿no? Cuál es el negocio de la guerra y, sobre todo, a qué responde toda esa violencia. Si nos limitamos a hacer de reproductores acríticos del dolor, en realidad estamos haciendo entretenimiento, ¿no? Y no sirve para nada y estamos incumpliendo porque nos lo están contando. Entonces, eso tiene que significar en la práctica romper con la división tradicional que ha habido entre el reporterismo, ¿no? y el periodismo de investigación. Es decir, para que sea periodismo tiene que conjugar esas dos cuestiones. Cuando digo señalar a los responsables, no es solamente decir el Estado de Israel, sino quiénes son los responsables, es decir, por una parte, quiénes son esos ministros y quién es ese presidente, quiénes son las empresas que se lucran con todo ese negocio, que eso lo ha hecho muy bien la relatora especial de las Naciones Unidas, ¿no? Francesca Albanese, con ese informe de el negocio del genocidio, que es lo que tendríamos que estar haciendo los y las periodistas todo el tiempo sistemáticamente, y luego explicar qué es lo que lo hace posible. Y no es que haya 4 fundamentalistas y un señor que huye del genocidio, que huye de los casos de corrupción, sino que hay un 80% de la población israelí que apoya el genocidio, ¿no? Y entonces parte de nuestro trabajo es explicar también los mecanismos que han hecho posible eso, porque en realidad es lo que explica la mayoría de las situaciones, incluido lo que está pasando aquí con la ultraderecha y con cómo señalan y deshumanizan, por ejemplo, a colectivos como las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Entonces, explicar cómo ha sido el sistema israelí para que durante décadas brindadas de impunidad por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea haya creado un monstruo que esto puede sonar muy controvertido, pero es que el proceso de deshumanización del otro, de adoctrinamiento en el odio, de fundamentalismo en todos los sentidos y supremacismo, ha convertido a muchas personas en sujetos muy parecidos a los que podríamos identificar en sectas o en movimientos como Estado Islámico. Y desradicalizar a esa sociedad va a ser muy difícil y veremos cómo se hacen esos mecanismos, ¿no? Pero ese odio que lleva no solamente a cometer un genocidio, sino a haber bombardeado en un solo día, por ejemplo, 5 países en Oriente Próximo, sin que pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, me parece que el periodismo tiene que relatar, y por ejemplo, para mí es fundamental haber entrevistado a muchos israelíes que se han dado cuenta de que se habían convertido en estos sujetos, ¿no? A base de adoctrinamiento para entender los mecanismos, y eso lo uno con otra cosa que me parece muy importante, es si queremos hacer la información interesante para las personas a las que nos dirigimos, es establecer cuál es el vínculo que nos une, ¿no? con esas realidades, porque cada vez hay más personas que sienten que todo eso está tan lejano y tan complejo que de alguna manera no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, por una parte es como recordar todo el tiempo, esto se está haciendo con vuestros impuestos, en vuestro nombre, con vuestra política internacional, y por otra parte decir, y todo esto que está pasando aquí podría pasar perfectamente en nuestros países si pues, hay medios de comunicación, como pasa en Israel, que normalizan estos procesos de odio contra determinadas personas, ¿no? Al final, pues primero las discriminas, vuelcas el odio y terminan siendo seres desechables, a los que no solamente se puede matar, sino hay que matar para evitar males mayores. Y luego está el contexto histórico, que es crucial para romper con esta dinámica, que es una amenaza además para las democracias, que es la incertidumbre, ¿no? Que un poco hila con lo primero, es decir, estamos utilizando tantas veces muchas palabras que terminamos desgastándolas, ¿no? Entonces ahora estamos en la era de la incertidumbre, entre otras cosas, pero el periodismo en realidad lo que hace es sentar certidumbre, es decir, si tenemos la posibilidad de explicar que no son fenómenos naturales, todos estos contextos, que nada empezó el 7 de octubre, que la invasión rusa de Ucrania se podía por lo menos prever que podía pasar, que estaba en el radar geopolítico, o que la guerra de Sudán también respondía a unas causas que lo hacía previsible.
lo que hace la ciudadanía que recibe esa información es empezar a entender que hay certidumbre, ¿no? Que hay cosas que pasan porque hay unos procesos anteriores y que por tanto también son evitables. Entonces serían como 4 claves que rompen mucho con uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, que es la actualidad y que sufrimos, ¿no? Como periodistas, que es ese ciclo incansable que hace que se lleve por delante muchas de las informaciones que merecerían ser contadas y que presenta los hechos, sean en nuestro barrio, en nuestras ciudades o en el mundo, como champiñones, ¿no? Que aparecen y desaparecen y que nos agotan en el sentido de intentar seguir el ritmo, pero que no nos permiten realmente comprender, mientras sí que hay un seguimiento pues, de actores que agotan nuestra capacidad de comprensión y que son absolutamente estériles, como es la señora Ayuso, ¿no? En el ciclo informativo, y que aquí en Euskal Herria o yo en Andalucía me tengo que comer todos los días todo lo que dicen mientras no me dan tiempo para entender otras cosas. Entonces, bueno, a veces el periodismo hay que ejercerlo a pesar de la dinámica de los medios de comunicación. Sí, totalmente. Hablas un poco del auge de la extrema derecha, de esos discursos de odio. Claudia, tú conoces de primera mano también ese tipo de discursos de odio. ¿Cómo has llegado a vivir esas violencias por el hecho de ser una activista feminista y transmaribollo, como tú misma te defines? ¿Y cómo has creado las resistencias para enfrentarte a ello? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme aquí. Siempre es un privilegio estar rodeada de mujeres tan excepcionales, como tengo la oportunidad de estar a menudo. Y bueno, yo creo que es importante, por un lado, entender los marcos de violencia en los que existimos y con los que funcionamos, ¿no? El cómo esas distintas violencias no podemos tampoco entenderlas como una violencia particular o como un camino separado del resto, sino que son cosas que se entretejen. Esto es, no podemos entender las violencias coloniales sin atender también las violencias patriarcales, las violencias del capital, y etcétera, etcétera. De manera que construyen la estructura que tenemos la mala suerte de sufrir. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo te enfrentas a esas violencias y cómo se crea esa resistencia para enfrentarte a ellas? Vale, pues yo creo que lo primero es muy importante lo que comentaba la compañera de... A la hora de crear resistencia es muy importante primero comprender qué es lo que nos pasa, porque si no la resistencia no nos sirve de nada, porque nos vamos a acabar agotando. Por desgracia, el sistema tiene bastantes más herramientas y bastante más tiempo y dinero y medios que nosotras. Entonces, muchas veces enfrentarnos como individuos al sistema es una cosa absolutamente estéril. Entonces, lo primero es comprender qué nos está pasando y por qué, y entender cómo funcionan esos sistemas de opresión que se entrelazan, como explicaba antes. Una vez que hemos hecho eso, es muy importante encontrar y tender redes, primero dentro de nuestras propias comunidades, pero luego también con otras comunidades, en el sentido en el que muchas de las violencias que sufrimos, a pesar de que hay diferenciaciones y de que hay que nombrarlas con su nombre propio y su apellido, porque si no, no existen y no se reconocen como tal, muchas veces tienen causas muy similares o muy parecidas. Y en ese esfuerzo y en ese sentido podemos construir un camino conjunto hacia la creación de un futuro mucho más deseable. Y luego entender también que ese futuro mucho más deseable que realmente está a nuestro alcance, que realmente lo podemos convertir en un presente y que lo que tenemos que hacer es construir una senda por la que a todas estas personas con las que hemos conseguido hacer esa red nos apetezca transitar. Sí, totalmente. Bueno, dentro del movimiento feminista de Gasteiz y también dentro de Ikusgune, me imagino que recibiréis cada año pues, diversos ataques a la comunidad LGTBI. ¿Consideras que puede llegar a haber un aumento y cómo se trata tanto a las víctimas, por un lado, como a los agresores? ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, por un lado, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar de aumentos o de descensos. Nosotras registramos, o el lugar donde tenemos implantación en este caso es en la provincia de Araba, pero sobre todo en Gasteiz. Entonces, bueno, lo que hemos encontrado es que en los últimos 4 años nos hemos mantenido en una especie de media. También podríamos atribuir haber recibido más información varios años a que el proyecto se conozca más o a que justo pues, hayamos conseguido más información.
Lo que sí que notamos es el cambio en el tipo de violencias y notamos que hay un ascenso especialmente en los discursos de odio. Y son especialmente peligrosos esos discursos de odio porque llevan a varias cosas. Por un lado, a cada vez llegar hacia una violencia más visceral o más física. Esto es, las palabras que escuchamos, las palabras que muchas veces tenemos la desgracia de leer en ciertas redes sociales o en ciertos periódicos o de vivir incluso en nuestro día a día, esas palabras no se quedan solo en el papel o en el aire, sino que luego se traducen en violencia en las calles. Y por otro lado también en una violencia que llega también desde las instituciones cuando los derechos de ciertos colectivos se ponen en duda o se creen con el derecho de poner en duda los derechos de ciertos colectivos. Por otro lado, la atención hacia las víctimas, nosotras cuando empezamos el proyecto entendíamos que el planteamiento tenía que ser no asistencial. Nosotras no apostamos con el asistencialismo, no aspiramos a ser psicólogas ni abogadas, creemos que ya hay unos recursos al respecto y que si no los hubiera los tendría que poner la institución porque sería nuestro derecho, pero sí apostamos por un acompañamiento activista, un acompañamiento emocional, un acompañamiento entre iguales, porque muchas veces el tener una persona que ha pasado por cosas parecidas a ti es muy enriquecedor y te hace sentir menos sola, porque muchas veces cuando sufrimos esas agresiones, lo primero que sentimos es una soledad brutal. Luego también entendemos que ese acompañamiento tiene que tener varias partes. Por un lado, un acompañamiento directo pues a denunciar, al médico, a lo que hiciera falta. Por otro lado, un acompañamiento político, en el sentido nosotras cuando recogemos esas incidencias, luego no nos las guardamos. Publicamos un informe anual con una lectura política, protegiendo la identidad de las víctimas y que de alguna manera nos ayuda a poner una radiografía sobre nuestro territorio y a poder plantear tanto proyectos como políticas públicas que puedan afectar a estas situaciones. Y luego, por otro lado, un acompañamiento militante o activista en el sentido de crear denuncia. Por ejemplo, me estoy acordando ahora un caso de una chica en un barrio, además a mí me tocó muy personalmente porque es mi barrio de infancia, y unos chavales la agredieron por llevar una bolsa con los colores de la bandera arcoíris. Y bueno, se consiguió que todo el barrio se volcase con esta persona, se hizo como un día de fiesta en el cual pues, se llevaron bolsas arcoíris y se hizo como una acción muy bonita y de alguna manera ahí llegamos, yo creo, a una parte muy importante que muchas veces no recibimos, porque ya sabemos, las mujeres lo sabemos muy bien, que en la justicia patriarcal es muy difícil que obtengamos muchas veces procesos satisfactorios o procesos en los que se restaure nuestra dignidad. Pero de alguna manera, mediante los movimientos sociales y mediante la sociedad, podemos llegar a algo que es mucho más enriquecedor, que es la reparación. Respecto a los agresores, no sé, a mí me gustaría decir que los encerremos a todos y tiremos la llave a un río, pero bueno, en principio lo ideal sería encontrar formas no punitivistas de reinsertar a estas personas, de hacerles entender por qué han hecho las cosas mal, de implicarlos en cosas que beneficien a nuestro colectivo. A mí no me beneficia nada que un agresor transfobo esté 3 o 4 años en la cárcel, pero igual que esté, por ejemplo, repartiendo comida a personas desfavorecidas o que tenga que implicarse en un proyecto social que tenga que ver con el colectivo, quizás sí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que plantear alternativas a la justicia patriarcal. Eskerrik asko. Suja, hemos hablado mucho sobre resistencia de mujeres. ¿De qué manera las mujeres palestinas crean y forjan resistencias contra Israel? ¿Y cuál es tu trabajo como representante o bueno, de la comunidad, presidenta de la comunidad palestina allí en Sevilla? Las mujeres palestinas han sido siempre una parte muy importante de la resistencia del pueblo palestino. Desde la revolución del 1936, las mujeres se crean. En este tiempo se creó el movimiento de la mujer palestina y desde entonces empezaron a ser una parte muy importante. Al principio empezaron con el trabajo de recaudar dinero para la lucha, para la red y ayudar con el servicio médico para los heridos.
pero luego empezaron a ser una parte de las manifestaciones por la calle, siempre en el tiempo de la universidad participamos en manifestaciones, tirar piedras, y en la primera intifada una parte muy importante era la lucha de las mujeres. La mujer palestina tiene un papel muy importante en la preservación de la cultura y la identidad palestina. Quien contó cómo eran los pueblos y las ciudades en Palestina histórica son nuestras abuelas, nuestras madres, luego eran mi abuela, mi madre. Así, de generación a generación ha podido el pueblo palestino vencer todos los intentos israelíes de borrar nuestra identidad y cultura, que era para los israelíes una parte muy importante de robar la tierra y también borrar la cultura e identidad. Y siempre en muchas ocasiones dicen eso, no era un pueblo, se llama palestino, no tenían nada. Pero nosotros tenemos la literatura, la música, nuestro baile, el dabke, los símbolos que hemos podido aprender y guardar de una generación a otra. Nuestras abuelas nos contaban cómo era antes de la Nakba en 1948 y después cómo vivían en los campamentos, en tiendas de campaña, luego en los campamentos de refugiados. Pero siguen guardando y la población, el pueblo palestino sigue guardando todos los símbolos y la identidad como fuera el primer día. Nuestra gastronomía, aunque hay muchos intentos israelíes de decir, por ejemplo, que el hummus es israelí, uno que viene de Estados Unidos y dice que es judío o de Holanda o de Argentina y dice que es judío y su comida es el hummus y el falafel. Es que no pertenecen para nada a esta zona, ni en sus costumbres, ni en su ropa, ni en su idioma, ni como en su físico. Intentan robar nuestra identidad. La mujer palestina, las presas palestinas, las luchadoras palestinas son ahora presas en las cárceles israelíes. Incluso niños y niñas, los niñas y niños palestinos son los únicos niños del mundo que son detenidos por un procedimiento militar, y muchos informes de cómo se tratan las presas palestinas, la violencia sexual, lo que nada está adaptado, nada, las diferencias y necesidades de género, es el contrario. A nosotras, a las mujeres en los checkpoints, nos abusan y nos insultan, nos amenazan más. A nosotras en los checkpoints, los controles militares, nos hacen la inspección personal y no lo hacen a los hombres. Nosotros somos las más sospechosas. Cuando estudiaba en la universidad, me hacían la inspección personal de pedirme quitar toda la ropa, hacerme la inspección personal y pedirme ponerla rápido con insultos. Solo lo hacían para nosotras, las alumnas, porque saben cómo te fastidia, cómo te amenaza, y son conscientes de que somos alumnas, solo vamos a la universidad vamos a Ramallah para estudiar y somos de la Franja de Gaza. Todo lo saben porque tienen toda la información de nuestra vida. Es que una vez yo estaba en el checkpoint, en el control militar, y luego primero pasamos por esas puertas y vigilancia e inspección personal, luego nos dejan en una sala de espera, nos quitan el reloj, el bolso, el móvil, esperamos horas, y luego se llama interrogatorio, ¿correcto? Interrogatorio con su cuerpo de inteligencia, y me decía uno
ahí un responsable, un agente, ¿quieres ver ahora? Tenía la pantalla a su lado y me dice, ¿quieres ver ahora qué están haciendo tus padres en la pantalla? Sí, me decía eso. Y me contaba cosas que hizo mi hermano, donde trabaja, y cosas que hizo la semana anterior. Tienen toda la información. Cuando bombardean en Gaza, saben que esta casa es de fulano y no está haciendo nada, pero es para eliminarnos y exterminarnos. Yo trabajaba en Gaza con la ONU. Empecé, como yo soy ingeniera de edificación, empecé a trabajar al principio un año en estudios de arquitectura, en el diseño, pero luego empezó la destrucción de la Franja de Gaza y empezamos todos los ingenieros trabajando en la reformación, rehabilitación de casas destruidas. Trabajaba con la ONU en este asunto y luego incluso eso lo hemos perdido y bajamos al nivel de necesidad de solo la comida y trabajamos la mayoría, como ahora la mayoría de las asociaciones internacionales y la ONU, trabajamos en food security, en seguridad alimentaria, porque ya bajamos al básico, de lo básico ahora, la necesidad más básica. Y eso, ahora trabajo con el WFP en reporting, con el Programa Mundial de Alimentos en reporting, y trabajo con SAMU en traducción. Y soy la presidenta de la comunidad palestina en Sevilla. Soy la primera mujer presidente de la comunidad palestina, se creó. Se estableció desde hace 22 años y siempre eran hombres. Soy la primera mujer. Sí. Y aunque había gente, cuando votaron, había gente en contra. Y un hombre, me acuerdo, un hombre palestino, un médico, porque hay muchos médicos palestinos aquí en España. Y decía, pero no habla el español muy bien esta mujer. Y yo estaba aquí como un escenario y digo, pero yo la mejor que hablo el árabe aquí en esta sala. Y estamos haciendo una de las cosas que hemos hecho bien, que la primera vez que se hace, es crear una red de grupos de palestinos. Uno, el grupo que han llegado hace muchos años, están integrados, trabajando y viviendo aquí, y los refugiados palestinos que llegan, y algunos no son refugiados, por ejemplo, hay muchos chavales ahora en los últimos 2 años llegan de Cisjordania para trabajar porque la situación, o si siguen ahí en Cisjordania lo detienen porque están todos los chavales en las cárceles israelíes. Y estamos haciendo este red, creamos este apoyo entre los dos grupos. Hacemos, por otro lado, nuestro objetivo, nuestra visión es mantener la cultura palestina, enseñar, es un acto de resistencia y resiliencia, mantener nuestra cultura. Organizamos actos y espectáculos de dabke, de música, de gastronomía incluso, y así crear vínculos también entre españoles y palestinos. Tenemos muchos amigos que nos apoyan, un montón de amigos. Qué bien, me alegro mucho. Patricia, en tu caso, ¿cómo es el día a día de una reportera de guerra, sobre todo en esas zonas tan conflictivas? ¿Cómo es la preparación antes del viaje? Y luego, no sé si la precariedad también puede llegar a afectar al periodismo, a la labor que realizas, y saber también qué papel puede llegar a jugar incluso el miedo en tu trabajo. Bueno, yo no hago solamente conflicto, porque además me parece que la etiqueta como de reporterismo de guerra tenemos que deconstruirla muchísimo. O sea, que hago entrevistas a escritores y escritoras, lo mismo que puedo hacer un análisis sobre cualquier cosa, pero entre otras cosas cubro conflictos. Bueno, yo creo que una de las cosas cruciales que tenemos que también visibilizar es que el periodismo en general, y sobre todo cuando es difícil acceder a los sitios,
es un trabajo comunitario, ¿no? Y para que una persona firme, pues necesitas una red de confianzas que se construye hasta llegar a ese sitio y que las personas hablen contigo. Y eso es en realidad lo que construimos desde antes de llegar a los sitios y a lo que dedicamos mucho tiempo, ¿no? No solamente porque sea imprescindible para que si apareces de repente en Etiopía, pues decidan hablar con esa persona, sino también porque estás poniendo en riesgo todas esas relaciones de confianza que han ido construyendo muchas personas para que esa persona hable contigo, que eres una desconocida. Entonces, el trabajo antes consiste en pensar cómo llegar a ese sitio y cómo llegar de la manera que puedas aprovechar el máximo el tiempo para construir ese tipo de relato que describía antes, ¿no? Lo que pasa es que cada vez es más difícil de llegar a los sitios. Israel consiguió un bloqueo informativo para la prensa internacional y, es más, lo impuso pensando que desde su mirada supremacista las audiencias occidentales, que son a las que se dirige para modular, ¿no?, esas opiniones públicas y que les sigan brindando todo su apoyo los gobiernos, pues que si se cerraba el acceso a la prensa internacional no íbamos a creer a esos periodistas gazatíes que son subhumanos, ¿no?, desde su visión. Lo que pasa que les falló la estrategia, ¿no? Porque al principio sí que hubo muchos recelos y empezaron a aparecer discursos rarísimos que yo no había escuchado antes sobre la validez que tiene el testimonio de los periodistas gazatíes porque son parte implicada. Y digo, hombre, ahora de repente, ¿no?, porque sean periodistas locales, ya su criterio no es válido. Esto no se aplica a los estadounidenses cuando cuentan sobre sí mismos. Eso fue lo siguiente, además, ¿no? Entonces, ese fue lo primero más sutil. Cuando vieron que eso no calaba, empezaron a crear todo este discurso de son de Hamás y empezaron a asesinarlos. Y una de las cosas que no dije antes es que nuestro trabajo también tiene que revelar qué dice sobre nosotras y nosotros esos contextos, ¿no? Entonces, el genocidio de Gaza ha aflorado muchas cosas que no eran tan evidentes. Por ejemplo, el informicidio, el haber asesinado a casi 300 periodistas que no tiene parangón con ningún otro situación en todo ese tiempo, y que si extrapolásemos las cifras a, por ejemplo, el Estado español, hablaríamos de 6.000 o 7.000 periodistas asesinados. Lo que ha revelado es el profundo racismo y colonialismo que definen a nuestros medios y nuestras instituciones, ¿no? Porque si, bueno, ya no solamente nuestros medios, es decir, si hubiesen asesinado a 2 periodistas españoles, las facultades de comunicación de todo el Estado estarían empapeladas con sus rostros y habría muchísimos premios con sus nombres, ¿no? Pero como son árabes, como son musulmanes, como son palestinos, pues se puede asesinar a casi 300. Es más, si eso hubiese pasado con periodistas blancos, los medios occidentales habrían presionado a Israel porque tienen capacidad de presión para que dejasen de asesinarlos, ¿no? Pero no se ha hecho. Entonces, esto no sé por qué lo decía, pero estaba relacionado con el trabajo. Nuestro papel, así, por no poder acceder, porque están cerrando el acceso y el precedente de Israel va a normalizar cosas que no eran normales, porque en Sudán ha sido prácticamente imposible entrar en estos 2 años porque los actores armados saben que para qué van a permitir documentar sus crímenes si las grandes potencias no lo permiten, y lo único que les costaría es, por ejemplo, que ellos sí, porque son negros, terminasen ante una Corte Penal Internacional, ¿no? Ucrania controla muchísimo el acceso, persiguiendo pues que no se transmita una imagen de que están perdiendo y demás, ¿no? Entonces, es verdad, y luego hay un factor muy importante que va a ser el que va a fomentar que cada vez haya más agujeros negros informativos, que son los drones. Los drones no solamente son un eje de terror, como está pasando no solamente en Gaza, sino en Cisjordania. O sea, Cisjordania está plagada de drones que están creando un síndrome postraumático. Se meten en las casas, hablan a través de altavoces por las ventanas, aterrorizan a la gente, se marchan. Esto es absolutamente disruptivo de todas las otras violencias que ya, pero los están utilizando de manera, además, como ataques selectivos contra la prensa en el Donbass, y hace que yo, por ejemplo, al Donbass ahora no voy a ir porque el riesgo es altísimo. Y eso en realidad lo que tiene es una repercusión es para el acceso a la ciudadanía a los conflictos. Y
Y bueno, parte del trabajo significa eso, el cuidarlo, la gente que te permite llegar, y luego, para mí, el conseguir que en los medios se publique algo parecido a lo que necesitaríamos para explicar ese contexto. Y eso es muy difícil, no solamente porque a los medios no les interesa y demás, creo que hay cosas de mayor calado y que nos incumben más a todas, ¿no? Y es el mundo nunca ha sido tan complejo. Para explicar lo que pasa en Israel, como ella explicaba, Suja, lo fácil es explicar el bombardeo. Lo difícil es explicar todo el sistema de terror que hace que tu vida sea imposible en los territorios ocupados. Y para eso necesitamos un mínimo de espacio para explicar cómo se ha tejido toda esa maquiavélica máquina de colonialista de ocupación. Y el 80% de la ciudadanía nos informamos por el móvil. Y la capacidad de lectura, el tiempo de lectura en el móvil de media son 3 minutos. Y la capacidad de concentración la estamos perdiendo. Entonces, explicar todo esto en 3 minutos es imposible. Punto 1, ¿no? Punto 2. Como no tenemos la capacidad de concentración, nos lo enviamos al WhatsApp, ¿no? Si nos interesa mucho, para leerlo el fin de semana, cosa que nunca ocurre. Luego, es verdad que como explicamos estos contextos solamente en los puntos álgidos informativos, pues contribuimos a esa imagen de crear del barbarismo. Es decir, si la guerra de Sudán solamente la contamos cuando hay un conflicto o cuando hay una hambruna, el imaginario, ¿no? Además ya por sí racista y colonial que hay en nuestras audiencias, va a dar por sentado que los sudaneses son personas destinadas a morirse por bombas o por hambre. Y conseguir desmontar todo eso y explicar cuáles son las causas, necesitas tiempo, ¿no? Luego hay un problema también de ruptura de los canales de participación política. Entonces, como la ciudadanía siente que no sabe qué hacer con toda esa información de dolor e injusticia, hay una tendencia cada vez mayor a dejar de informarse. El 40%, ¿no?, de la sociedad, por ejemplo, de nuestro país, pero es un fenómeno global. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el discurso desde los medios o desde los ámbitos más politizados es la sociedad cada vez es más indiferente. Y no es así, porque nos pasa a nosotras, seguro que os pasa a vosotras, que llega un momento en el que decir, es que no puedo más. No, es que no puedo seguir informándome porque no sé qué hacer con esa información, porque la información tiene sentido cuando te da elementos. Por eso era el cuarto pilar de las democracias, para participar. Cuando solamente te conviertes en un repositorio de dolor, llega un momento en el que la impotencia y la frustración es enorme. Entonces, para mí, el mayor desafío ahora como periodista es cómo contamos todo esto sin caer en la caricatura, sin simplificar, sin renunciar a lo que realmente hace que podamos entender el mundo, cuando nos informamos a través de unos artefactos que lo hacen prácticamente imposible. Y por el otro lado, eso hace que la ciudadanía de estos contextos, por ejemplo, esto me parece relevante, en Cisjordania ahora, y pasa en muchos sitios, pero me parece muy revelador, yo el año pasado he seguido viajando, pero hice un proyecto que era entrevistar a las mismas mujeres que había entrevistado hace 10 años, para explicar qué había pasado, ¿no?, con la ocupación en estos 10 años. Y la mayoría de las mujeres que entrevisté en Cisjordania hace 10 años pues hablaban perfectamente inglés y querían hacer las entrevistas en inglés porque, de alguna manera, eso les hacía sentir que hablaban más directamente a la comunidad internacional y que rompía con toda esa imagen de inculta, de sumisa, de ignorante. Sí. 10 años después, estas mujeres siguen hablando perfectamente en inglés, pero han visto en directo durante 2 años y pico cómo cometían un genocidio a unos pocos kilómetros contra sus familiares y vecinos y vecinas sin que el mundo moviese un dedo. Entonces, la mayoría decidieron hablar en árabe porque no esperan nada de nosotros y nosotras, ¿no? Aunque luego también te dicen, ¿para qué voy a contar si ya he contado, si ya sabéis? Y luego cuentas. Y esto pasa en todo el mundo. Y necesitas poner palabras a lo que nunca jamás debería de haber ocurrido. Entonces, creo que desde la ciudadanía necesitamos volver a elaborar un discurso en el que, por una parte, entendamos que no nos podemos informar en un mundo cada vez más complejo a través del móvil, que eso está bien para ver las redes, para ver por dónde va, ¿no?, el debate público y demás, pero que el acto de informarse necesita un mínimo de concentración, sobre todo cuando las personas que nos transmiten su testimonio lo hacen con una convicción clarísima, y es, no te lo cuenta al periodista, no se lo cuentan al periodista porque sea el periodista, sino porque representa una sociedad. Y cuando la sociedad desoye ese testimonio
que tiene tanto valor, que se ha compartido, en realidad está traicionando su condición de ciudadanía y su condición de ciudadanía solidaria, ¿no? Entonces, todo eso creo que es un nuevo pacto ético que tenemos que firmar, porque en realidad también, y ahí hay un pozo egoísta, que es preserva nuestra propia humanidad. En el momento en el que todo eso realmente nos dé igual y seamos indiferentes, también estamos muriendo nosotros un poco, ¿no? Y por eso ha sido tan importante que al final el testimonio, el trabajo de los periodistas gazatíes haya conseguido salir fuera. Porque si Israel hubiese conseguido su objetivo, que era ¿no?, el silencio, pensemos en qué papel nos habría dejado el que se pudiera hacer todo eso con nuestras armas en nuestro nombre y con nuestra ignorancia. Sí, totalmente. Bueno, en tu ensayo Narrar el abismo habla sobre qué supone ser también una mujer blanca en esos territorios a la hora de contar la historia. Antes habéis hablado, ¿no?, de cómo desde nuestra blanquitud abordamos esas temáticas, hablamos con esas personas y rescatamos y contamos sus historias. ¿Cómo lo consigues hacer desde tu trabajo? Primero explicitándolo. Yo he escrito mucho sobre lo que significa, ¿no?, como mujer blanca estar en esos contextos, porque tienes que ser consciente de que tu propio cuerpo ya representa en muchos casos siglos, ¿no?, de violencia, y que muchas veces puede ser una presencia violenta en sí, ¿no?, por todo lo que representa. Y luego, claro, aplicando en el trabajo, pues esa mirada decolonial, ¿no?, explicar, cuando decía antes, el contexto, las causas históricas y las dinámicas que siguen siendo colonialistas en esos contextos, tiene que estar presente, no solamente por un compromiso ético, sino porque además es la aproximación más rigurosa que te permite entender el por qué sigue ocurriendo eso. Y luego, yo tengo la suerte de que me he formado mucho con compañeras y compañeros en el sur global. Entonces, con ellas y ellos aprendí la interseccionalidad, porque en el sur global también opera un norte, ¿no? Y, por ejemplo, en Colombia me ha pasado mucho, ahora no tanto, porque ya sí que hay una red de periodistas locales que consigue que eso salga fuera. Pero hace 15 años ir a determinadas regiones de Colombia, me decían compañeros de Bogotá, dice, es que los medios de aquí nunca van al Chocó, o nunca van a Río Sucio, o nunca van, ¿no?, a Cacarica, porque los medios allí operan con una mentalidad de norte global y colonialista en sí, y periodistas del sur global asumen, ¿no?, las prácticas y la visión también racista desde el sur. También me pasa cuando trabajo desde Andalucía, que tengo que aplicar el sur dentro del norte. Claro. Y ver esa dinámica, ¿no?, de extractivismo y de colonialismo que sufrimos en Andalucía con respecto al resto del Estado. Pero luego hay una cuestión, y es que en muchos sitios, sobre todo quienes somos freelance, tenemos que ir a sitios donde hay poca gente, porque en realidad los medios tradicionales ya tienen a su gente en muchos sitios. Y en esos sitios donde solamente hay impunidad, quienes sufren esos contextos no hacen tanto esa distinción, porque en realidad representa simplemente la oportunidad de prestar testimonio sobre lo que decía antes, sobre lo que nunca jamás debería de ocurrir. Y porque, como cuento un poco en el Narrar el abismo, en esos contextos el prestar testimonio es lo más parecido que van a vivir a un proceso de justicia, verdad y reparación. Entonces, no representa muchas veces tanto eso, sino una oportunidad excepcional de hacer algo que en ese contexto no es posible, ¿no? Y luego seguir aprendiendo y aplicándolo en nuestras propias prácticas, ¿no? Porque a veces nos quedamos mucho en el discurso y poco en el papel, pero creo que es fundamental, y ahí ha dado unas claves importantísimas al movimiento de solidaridad global con Palestina, ¿no?, en muchos sentidos. O sea, creo que los aprendizajes son infinitos, pero una de las cosas que ha hecho es hermanar a los pueblos, ¿no?, frente, en todos los ámbitos, a gobiernos que han sido y son cómplices de Israel en el genocidio. Entonces, el aprendizaje mutuo y el darnos cuenta que en realidad hay unos enemigos en común, ¿no? Claudia, sí. ¿De qué manera, como militante transfeminista, recibes los ataques que vienen de una supuesta comunidad que se autodenomina feminista, pero en realidad que son personas que niegan la identidad de las personas trans? Bueno, lo primero de todo tendríamos que definir que los discursos de odio no pueden ser la base de ningún proyecto político. Eso para comenzar. Lo segundo, yo creo que en este sentido
tenemos que desterrar una idea, y es que todo lo que hacemos las mujeres no es automáticamente feminista. El feminismo es un movimiento político, social, económico, es un movimiento con unas bases, que son unas bases mínimas, y que luego le podemos construir miles de apellidos y miles de teorías, y podemos tener un feminismo decolonial, podemos tener un feminismo comunitario, podemos tener un feminismo interseccional, podemos tener feminismos de muchos tipos. Pero cuando nuestro feminismo, supuesto feminismo, se basa en el odio hacia un colectivo minoritario y en ser vendedoras y participar del negocio del odio, no podemos definirlo como tal. A mí me gusta también compararlo, ¿no?, como cuando hay una utilización de las luchas para justificar el odio hacia ciertos colectivos. Yo creo que esto lo hemos visto muy claro en el caso de Israel con el homonacionalismo y con el pinkwashing, ¿no?, en el sentido en el que la lucha por los derechos de las personas trans, maribollo, LGTBIQ+, que es una lucha absolutamente legítima, se instrumentaliza de alguna manera para crear, primero, una diferencia con otro pueblo que está sufriendo, en este caso el pueblo palestino, como si no hubiera personas en Gaza que fueran LGBT también, y como si no estuvieran perseguidas por el Estado fascista de Israel. Y luego la creación de una imagen limpiada o pretendidamente limpiada por parte de Israel, cuando realmente son un Estado teocrático en el que las personas LGBT no cuentan con derechos. Y aun en el caso que contasen, yo creo que tenemos que alzar la voz claro y decir no en mi nombre, porque la defensa de los derechos de un colectivo no puede pasar por el aplastar los derechos de otro, porque entonces no estamos construyendo un movimiento de liberación, estamos construyendo o siendo parte o siendo cómplices de un movimiento de opresión. Y esto es lo que sucede también con la transfobia, y de hecho muchas veces la transfobia no va sola, no es una violencia que va sola, la transfobia va muchas veces de la mano del racismo, de la blanquitud, de un cierto estatus de clase, de un cierto clasismo, y por lo tanto no podemos ni siquiera plantearlos, y además yo creo que en este sentido tenemos que ser claras y tenemos que denunciar en todos los espacios que ocupemos que no son feministas, no porque nos vayamos a poner a repartir, como ellas hacen muchas veces, papeles de auténticas feministas, porque yo, por ejemplo, yo personalmente el feminismo institucional, a mí como feminista se me queda muy corto, pero no me atrevería a decir que no es feminista. Pero con ellas sí me atrevo a decirlo, porque cuando analizamos sus discursos, lo que encontramos en el fondo es una misoginia profundamente interiorizada. Y cuando esa misoginia se está articulando en un supuesto movimiento que al final lo único que hace es avanzar las posiciones y la agenda mundial patriarcal y reaccionaria, en ese momento tenemos que decir alto y no seguimos. Qué bien. Te iba a decir un ole, pero no sé cómo queda. Un ole, vamos a decir un ole. ¡Ole! Suja, también recuperando un poco el tema también de las instituciones, ¿no? Hablaba Claudia que a ella en el plano del feminismo se le quedan cortas. Imagino que para vosotras las personas de Palestina también pasa lo mismo. Bueno, España ha decidido no participar ahora en Eurovisión, hacen pasitos, por así decirlo, pero también es hipócrita el hecho de, por un lado, intentar mostrar ese apoyo a Palestina y, por el otro, pues a través de empresas, impulsar la guerra o no poner las cartas sobre la mesa y apoyar en muchos sentidos las políticas de Donald Trump. Y el comercio de armas, por desgracia, sí. Pero no sé, que los palestinos llegamos a un punto que... Y es bueno agradecer todo. Por ejemplo, todo el apoyo y el movimiento global, sobre todo en España, comparado con otros países del occidente, es que las manifestaciones, los movimientos, los comparten los palestinos, los gazatíes en sus redes sociales. Se agradece mucho, mucho la posición también del gobierno de España, el reconocimiento del país palestino y criticar. Es que el problema es que tú comparas con la complejidad enorme del mundo occidental, eso es el problema. Pero seguimos pidiendo
el tema de... Hay muchos otros temas que siguen pendientes, como el comercio de armas. Yo creo que España está haciendo... Yo soy muy realista, no puedo. Es que he aprendido a verlo así, que el poder de Israel y Estados Unidos no tiene que ser España, tiene que ser todos los países europeos. Y sobre todo países con más poder como Inglaterra y Francia y Alemania, que pueden de verdad hacer cambio, pero no tenemos para nada. Yo estoy en contra de decir que el mundo no está haciendo nada, no está cambiando, para entender que el movimiento global, el movimiento de los pueblos y el apoyo que tenemos de los pueblos está sí haciendo cambio, cambiando algo. Tú puedes, yo puedo hacer una pregunta, que tú puedes saber qué podría hacer Israel sin eso, sin esta presión, sin estas voces que estamos escuchando. ¿Por qué Israel sigue, aunque están haciendo genocidio? Sí, nosotros decimos que sin límite, pero ¿qué podría hacer Israel? Podría matar en una bomba los 2 millones de personas. Israel empezó en mayo, el 25, tomaron una decisión de impedir totalmente, 100% la entrada de ayuda humanitaria y los alimentos comerciales. Y lo hicieron desde mayo hasta septiembre. Y luego se han encontrado obligados a volver a abrir las fronteras. No, un paso se llama Kerem Shalom, solo abrir este paso y volver a entrar la ayuda humanitaria y los comercios y los alimentos comerciales, aunque no es suficiente, pero no han podido seguir con la hambruna como arma de guerra, no han podido. Por la presión mundial, porque tú dices, no está haciendo nada todo este apoyo mundial de los pueblos. Sí, se está haciendo, porque eso no es el objetivo de Israel, porque Israel va a esperar 2 años y ellos quieren matarnos a todos, exterminarnos y eliminarnos del mapa, y no han podido conseguirlo ni con la hambruna. Gracias al apoyo de los pueblos en el mundo y sobre todo pueblos como el pueblo español. Sí, totalmente. En Euskadi también se hacen muchísimas acciones a favor de Palestina. En la vuelta se protagonizaron protestas, se paró la carrera literalmente por el equipo israelí. También hace poco tuvimos aquí el partido de Palestina con la selección de vasca y la verdad fue muy importante. ¿Y consideras que el alto al fuego, o el supuesto alto al fuego, lo que busca es acabar con ese movimiento social y decir, mira, ya está todo solucionado, dejad de hacer ruido también en Occidente? Lo han intentado, pero no lo han conseguido. Es mentira, es una tregua en algunas zonas, pero siguen bombardeando toda. Ahora Israel ocupa 53% de la franja de Gaza. Han creado una frontera nueva, ese era el objetivo ya, es muy claro, la línea amarilla, porque siempre es que Israel desde el 1948 está creciendo. Israel es un estado sin frontera, porque están empujando. Nosotros decimos los palestinos que todos los días dormimos y cuando despertamos por la mañana encontramos que nuestra frontera con Israel se ha empujado un poco, porque ya tienen ocupada, ya tienen más tierra. Era su objetivo, y hace 2 días anunció Netanyahu que la línea amarilla es nuestra frontera nueva. Ya no van a salir y no es un alto el fuego. Según un informe ayer, que desde que empezó la tregua mueren 2 niños cada día en la tregua.
y sigue la ayuda humanitaria muy limitada, muy poco, siguen negando mucha de los proyectos e intervenciones de asociaciones internacionales, siguen sufriendo los gazatíes, los precios muy altos de alimentos. La mayoría, 85% de las familias no tienen acceso a comida, comen una vez en 24 horas. Qué horror. En vuestro caso, Claudia, Patricia, ¿de qué manera se puede tener una relación entre activistas, en tu caso periodistas, y las instituciones? Es decir, está la posibilidad de recibir una ayuda, un apoyo para llevar a cabo nuestro trabajo. En otras ocasiones puede llegar a ser incluso una barrera. ¿Cómo lo vivís? Bueno, las relaciones con las instituciones siempre son complicadas. Al final son estructuras que, aunque se supone que tendrían que servir a todos los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes, pues bueno, tienen sesgos muy clasistas, muy poca gente puede asistir o puede acceder a poder colaborar con ellos, y el problema es que luego pues muchas veces es necesario porque tienen muchos medios con los que ni en asociaciones ni en movimientos contamos. Muchas veces a mí me gusta decir también que con lo que una institución te hace un proyecto, en los movimientos sociales te hacemos 5 y todavía nos sobra para café. Y es verdad, porque siempre estiramos y siempre estiramos y siempre vamos por encima, porque hay un convencimiento detrás de ello. Yo creo dos cosas en este sentido. La primera sería hablar un poco de lo que comentaba Paco Vidarte en su libro de Ética Marica, que es que tenemos que ser, o sea, no tenemos que confiar en las instituciones. Las instituciones están llevadas por los poderosos y, bueno, pues poco a poco con nuestra lucha hemos conseguido que se traguen sus prejuicios, pero todavía los tienen, son muy conscientes de ellos. Y nosotras tenemos que ser un poco como los perros hambrientos que rondan su mesa. No querer nada de ellos, pero quererlo todo. Y en cuanto se les caiga lo más mínimo, cogerlo y quedárnoslo y pedir siempre más y nunca querer nada de ellos. Y luego, por otro lado, también tenemos que ser un espejo. Y tenemos que ser un espejo por una cuestión muy sencilla, porque lo que sustenta el odio, lo que mantiene los sistemas del odio y permite que se pueda seguir llevando a cabo el comercio y todo el dinero que se mueve en torno a la venta y compraventa de odio, es el silencio y es la complicidad. Y en ese espejo les tenemos que devolver una y otra vez su mirada y no permitir que se olviden y ser la historia viva de muchas luchas, algunas de las cuales nos atraviesan y otras no nos van a atravesar nunca, pero que ahí estaremos. Porque si nosotras no podemos tener justicia, ellos no tendrán paz. Yo solamente antes quería hacer una puntualización, añadir una cosa sobre lo que decía Suja, ¿no? Sobre cómo la hambruna también ha cambiado todo. Y ahí también tiene un papel fundamental la prensa, porque quienes consumimos redes sociales sí que nos hemos pasado 2 años viendo en bucle, ¿no?, las imágenes de las personas bajo los escombros, de las morgues, de los hospitales, pero el criterio de la mayoría de los medios de comunicación, no digo ya esos que asumieron la retórica sionista, ¿no?, como la BBC o New York Times, otros, es que el publicar imágenes de niños bajo los escombros o sangrienta, la teoría es, 1, que puede atentar contra su dignidad, 2, que eso puede generar fatiga informativa y que puede insensibilizar, ¿no? Bueno, sí, y con lo de la dignidad. Y en Gaza, como pasa en todos los sitios donde no hay prensa internacional, no solamente los periodistas gazatíes han sido quienes han tomado esas imágenes, sino sus propios padres y madres, como prueba documental de que esos hijos, hijas, familiares existían frente a lo que decía Israel, ¿no?, que era que no estaba matando a inocentes y que no merecían morir así. Y era la prueba del delito y las difundían ellos y ellas a través de las redes sociales. Entonces rompe con parte del discurso de que estamos atentando contra su dignidad cuando lo publicamos o que es contra, ¿no?, la voluntad, porque son ellos y ellas mismas quienes lo publican. Entonces, para mí eso ya es un motivo de reflexión de quiénes somos nosotras para decidir que eso no es publicable. Pero máxime cuando este verano, cuando Israel empezó a utilizar el hambre como arma de guerra, ahí sí el criterio
occidental era que sí era publicable la imagen de las personas con las costillas marcadas o con los vientres inflados, hinchados, y que eso se podía publicar, y empezaron a publicarlo a diario, ¿no? Y ahí el escándalo fue mayúsculo. En sociedades como la nuestra, que ya estaba muy movilizada y era muy pro-Palestina, no se notó tanto, pero compañeras de Chile, de Argentina, de Francia me decían, este verano, cuando empezamos a publicar las imágenes de la hambruna, se reactivó muchísimo la respuesta y los gobiernos tuvieron que empezar a tomar medidas, ¿no? Y eso además se vio reforzado en el caso de nuestro país con el tema de la vuelta ciclista, como decías, y a términos globales con la flotilla. Pero yo me pregunto si no se hubiese esperado a publicar a diario, ¿no?, las imágenes de la hambruna y se hubiese publicado la de los resultados de los bombardeos, a lo mejor la respuesta global hubiese ocurrido antes, ¿no? Y tenemos que empezar a repensar realmente quiénes somos nosotras para decidir que eso no es publicable cuando nos lo estaban enviando sus familiares. Y ahora ya sí, con respecto a la relación con las instituciones siempre son reacias. Y lo vivimos a diario en cualquier tema que trabajemos, ¿no? Entonces, cuando solicitamos información a las instituciones, pues es muy difícil y por eso se desarrolló la ley de transparencia, que la incumplen continuamente, ¿no? Pero es por defecto, o sea, que hay veces que incluso la información les podría beneficiar, pero hay un recelo por parte de todas a compartir, que tiene tiene que ver con la forma de concebir el poder. Y esto ocurre también cuando supuestamente las personas más afines, ¿no?, que de movimientos sociales o partidos más de izquierda, llegan al poder. Se vuelven muy paranoicas en por qué me estás pidiendo esto, ¿no? Y hay una sensación, incluso cuando viene desde la izquierda, de deslealtad, ¿no? Es como, pero si tú eres de las nuestras. Cosa que me parece una forma de entender el ejercicio de la política bastante sospechoso. Y pasa también, tengo que decir, en determinadas ONGs, ¿no? Es decir, las ONG, sobre todo las grandes, son fuente de información siempre como para dar la versión, el análisis correcto de la historia, que esta es otra de las cosas colonialistas, ¿no?, que es entrevistamos a las personas que sufren esas violencias como sujetos solamente sufrientes y luego está la persona de la ONG que te hace el análisis político, ¿no?, y la respuesta. Bueno, pues romper con eso es importante, pero también es importante que las ONG entiendan que si les preguntamos, por ejemplo, cuáles son los acuerdos que tienen con el Estado para llevar a cabo funciones que debería de asumir el Estado, sobre todo, por ejemplo, en términos de refugio y de extranjería, no es que estemos a ver si es que están haciendo, sino es que tienen que rendir cuentas como si se lo pidiéramos al Partido Socialista o a Ciudadanos, porque es una función pública. Y hay tendencia a pensar esto, porque me lo están preguntando, ¿no?, si yo no tengo ese deber de rendición de cuentas y suspicacia. Y creo que tenemos que romper con esa tendencia, no vivir la rendición de cuentas como me están buscando algo oscuro, sino como una práctica democrática. No, para nada. Termina. Ay, marca tú. Vale. Marca tú. Se nos ha olvidado decir una cosita. Os hemos dado tantas cosas hoy, ¿no? Creo que había algún papel que estaba en las sillas, entonces era para que en la reflexión, en la escucha de lo que nos están compartiendo las compañeras, Patricia, Suja y Claudia, si se os ocurre alguna cosa que queréis preguntar, si os ha quedado alguna inquietud, cosas que también en las entidades o cada una en su trabajo pues hemos reflexionado, ¿no?, sobre colonialismo, sobre cómo nos relacionamos con otras personas de otros orígenes, cómo comunicamos también, yo creo que lo que nos está diciendo Patricia es importante, o también cómo intercruzamos también diferentes luchas, o específicamente el tema de diversidad sexual y de orientación, o sea, de diversidad sexual y de género que nos está compartiendo Claudia. Entonces, bueno, os llamamos, o sea, os damos un poquito esa tarea, si igual lo teníamos que haber dicho antes, pero bueno, alguna inquietud que tengáis, tenéis, si es específico para alguna de las tres a quien queréis preguntarle, y la pregunta. Vamos a estar por aquí recogiéndolas, ¿vale? Eskerrik asko. Mía, eskerrik asko. Y bueno, quería abordar este final de la charla un poco sabiendo, o bueno, que nos contéis un poco cuál sería la reflexión que queréis lanzar a la sociedad, cada una desde vuestro ámbito, pues un poco para que yo creo que las personas que estamos aquí estamos bastante concienciadas, pero para sobre todo aquellas personas que, bueno, que lo ven lejos o que, como también ha comentado antes Patricia, ¿no?, está como ya fatigada de tanta información, de tanto... Y muchas veces hay muchos discursos que nos están ganando la batalla. Entonces, a esas personas, ¿qué les diríais?
Qué difícil. Bueno, lo primero, que no hay tal cosa como acciones inútiles. Todo aporta, todo acompaña, todo hace algo. Tendremos que ser críticas con lo que hacemos y tendremos que hacer autocrítica muchas veces y cambiar nuestras perspectivas, y vendrán muchas veces personas de realidades muy distintas a enseñarnos y a señalarnos las cosas que hacemos mal, y las tendremos que arreglar y tendremos que repararlas. Pero no podemos dejarnos llevar por la inacción y por la desactivación, porque la desactivación interesa al sistema, especialmente en una edad en la que los cuerpos, todos aquellos cuerpos que no cumplen con la parte más normativa y que no son útiles para las dinámicas productivas y reproductivas del cis-heterocapitalismo, están bajo ataque, ¿no? Entonces, frente a ese sistema que se alimenta de nuestros cuerpos, de nuestra sangre, de nuestro esfuerzo, de nuestra ilusión, que nos drena hasta que ya no nos queda ganas de nada y que es una auténtica máquina de destruir vidas y de destruir sueños, pues vamos a intentar construir un proyecto feminista interesante, vamos a intentar imaginarnos proyectos, vamos a intentar imaginarnos presentes, porque debemos recordar que primero este sistema que nos han impuesto no es natural. No es algo que nos ha venido caído del cielo como si nos hubiera llovido, es algo que nos han construido. Y igual que nos han forjado esas cadenas, las podemos romper. Y igual que en el pasado el poder de los reyes parecía eterno y divino y acabaron por caer, las cadenas del capitalismo también caerán y habrá un momento en el que yo creo que seremos libres. Sí, es la misma pregunta. ¿Qué mensaje? Yo creo una de las cosas más importantes no ver la mujer palestina como el estereotipo de una mujer ignorante, una mujer musulmana, árabe, ignorante, no sabe nada, no decide nada, solo escucha órdenes. Sí, la mujer palestina lucha, lucha contra dos, tiene dos luchas dentro de la sociedad, y en contra de algunas costumbres y tradiciones, y contra las consecuencias de la ocupación israelí que está sufriendo desde hace 77 años. Y la mujer palestina es una mujer, aunque pone hijab, algunas, la mayoría, pero son fuertes, son cultas, son con muchos estudios. La mujer palestina, en Palestina tenemos una de las cifras más altas del mundo de mujeres con estudios universitarios. 64% de las mujeres son con estudios universitarios, 96% son alfabetas. Somos muy fuertes, muy resilientes, y con el avance, con cambiar lo que, aunque Israel está utilizando, como dijo Claudia, el pinkwashing, y diciendo que en una entrevista con una ministra israelí, al principio del genocidio, decía, es que en la franja de Gaza una mujer no puede dar un paseo en la playa con una falda corta, entonces la matamos. O va en una falda corta o tiene que morir. ¿Qué? Y hay personas, el GTB, que se llama, que no pueden, no lo pueden decir en la sociedad y los matan. Que ella nos da evidencia de personas asesinadas en la sociedad palestina por eso. Entonces, los gays y los matamos, o si no pueden hacerlo, entonces, si la sociedad los rechaza, entonces los matamos todos. Es que es una manera solo para enseñar que somos una sociedad ignorante y en contra de la libertad y diversidad, y todo eso no es cierto. Lo que siempre decimos en esto, agradecemos mucho el movimiento de los pueblos que nos están apoyando, sobre todo el pueblo español, que para mí el acogimiento, el apoyo que veo
todos los días, en todos los sitios, en mi trabajo, en la universidad, mis hijos, por la calle, en los vecinos, todos los días veo apoyo, pero una parte muy importante, cortar totalmente las relaciones con Israel. Cuando he visto entrevistas con periodistas españoles en la tele que dicen, pero que no, están en contra de todo y dicen que no tenemos que mezclar la política con el arte o el deporte, pero esta deportista es un soldado israelí. Esta es la diferencia entre Israel y otros países. En Israel toda la sociedad es una sociedad militar. Todos los israelíes tienen que hacer el servicio militar y no solo los 3 años obligatorios. 2 años para las mujeres y 3 años para los hombres. No solo eso, incluso quienes hicieron el servicio militar volvieron a hacerlo en Gaza, en el genocidio actual. En Gaza, quien bombardearon los niños y las mujeres son psicólogos, médicos, profesores en la universidad, que es una vergüenza hacer intercambio de profesores universitarios y alumnos. Este alumno israelí que viene a estudiar aquí, hacer Erasmus o cualquier quiera, ha hecho, para poder estudiar en la universidad, ha hecho el servicio militar. Y cuando hace el servicio militar, un soldado israelí tiene que servir en todo, bombardear en Gaza, molestar, asesinar, disparar en checkpoints en Cisjordania, invadir casas y ocupar casas en Jerusalén, donde se ve la limpieza étnica en su imagen como perfecta, horrorosa. Tiene que hacer todo. Hay que cortar todas las relaciones. Cuánto rabia y pena me da cuando veo casi en todos los supermercados se venden productos israelíes y se pone Made in Israel. ¿Y cómo lo pueden hacer? Eso en nuestra sangre, en sus manos. Todos quien comen, quien hablan, quien permiten a los periodistas, a los artistas, a los cantantes. Y aunque no participar en la Eurovisión no va a parar la Eurovisión, pero para Israel eso es un paso fatal para ellos. Lo más importante para Israel siempre seguir sintiendo que es una parte de Europa y impedirla de hacer eso o decirle que sois rechazados incluso por un país o dos, eso es un logro muy grande y muy importante. Qué bien. Eskerrik asko. Bueno, yo muy resumidamente me uno absolutamente a lo que ha dicho Claudia y Suja y añadiría que este verano vimos la puesta de largo, la representación del orden que están intentando imponer, esa ola reaccionaria con la presentación del plan de Trump en Egipto, en la que solamente había hombres blancos, salvo una mujer, que era Giorgia Meloni, a la que se dirigió para decirle: usted es muy guapa. Por decirle esto en mi país se acaba una carrera política, pero yo le voy a decir que usted es muy guapa, ¿no? Con esta cosa de verbalizar lo abominable. Y hizo referencia a ellos como, además, y algunos son muy ricos, ¿no? Entonces, hombres blancos, heterosexuales, cuyo valor es la riqueza y con una visión del mundo reaccionaria, que además se somete al orden y mando de Donald Trump, porque su filosofía y su doctrina es, lo escribía como la forma de actuar de los carteles, ¿no? De plomo o plata, o sea, te invado o me vendes Groenlandia o ahora anuncio un golpe de Estado en Venezuela. Bueno, pues ese es el nuevo orden que quieren imponer y creo que la respuesta precisamente nos la ha dado el movimiento de solidaridad global con Palestina, en el que una de las razones de su éxito ha sido que tiene muchas formas de participar y creo que esto lo tenemos que aplicar en todo lo que hagamos, es decir, puedes participar con el boicot, con la campaña de BDS, o puedes hacerlo con un piquete en una empresa de armas, o organizando una charla en el cole de tus hijos e hijas, o parando una vuelta ciclista, pero todo el mundo siente
o puede sentir que puede hacer algo. Y esto me parece una de sus claves de éxito frente a veces, ¿no?, desde los movimientos sociales, que creamos dinámicas en las que es muy difícil participar o porque es muy grande la forma o porque se siente restringida a un grupo. Y también porque ha roto con la dinámica del pesimismo paralizante que precisamente esta ola reaccionaria quiere imponer, que es, está todo tan mal que, mira, que lleguen ya, ¿no? Esto lo escucho mucho en España, pues que llegue ya Vox, ¿no? Y a ver que acaben. Y es como, no, que nunca lleguen y sobre todo es que no estamos en el peor de los escenarios posibles. Lo que pasa es que la técnica de que nos creamos que estamos en el peor de los escenarios posibles es muy eficiente porque ya te das por vencida. Y creo que también otra de las cosas que podemos aprender de los pueblos del sur es que la resignación es un privilegio de quienes no nos tenemos que jugar la vida a diario para vivirla. Y recordar que, como decía, pese a todo no estamos en el peor de los tiempos posibles, porque si eres mujer, porque si eres persona racializada, si eres de clase obrera, si eres del colectivo LGTBIQ, si eres la mayoría social o nunca hemos gozado de tantos derechos. Luego otra cosa es que se cumplan, pero los derechos o se han conquistado o sabemos que se pueden conquistar mediante la movilización. Yo este verano estuve en Irán y Irán ahora mismo, Teherán, está llena de mujeres de todas las edades, no solamente sin velo, porque eso no es lo significativo, es que 3 años después de que asesinaran a Masha por llevarlo mal colocado, son tantas las mujeres las que se han rebelado que el régimen ha tenido que decidir que ya no va a combatirlas, ¿no? Y creo que esto nos tiene que recordar que no nos arriesgamos tanto por intentarlo, por eso ninguna acción es menor. Y que lo que hemos conseguido no es solamente hace un siglo, si es que no, los últimos 20 años han sido tan importantes que por eso la amenaza es tan potente, por eso están tan organizados, por eso destilan tanto odio, porque se han visto que estaban perdiendo. Entonces están muy bien financiados, están muy bien coordinados, pero nosotras, nuestro proyecto es muchísimo más entusiasta, o sea, por favor, y luego somos muchísimas más. Lo que pasa es que hacemos menos ruido, entonces por eso el silencio nunca puede ser una respuesta y recordar que la clave ahora mismo para conservar esa nueva conciencia que ha florecido es mantener vivo las movilizaciones a favor del pueblo palestino, no solamente contra el genocidio, sino su derecho a la autodeterminación, contra la ocupación, contra el régimen de apartheid y contra el proyecto colonialista sionista. Va, es que ricasco a las 3. Bueno, tenemos 10 minutos y un montón de preguntas, pero bueno, intentaréis responder para que podamos al menos poder hablar de las máximas posibles. Bueno, esta es una pregunta, dice, ¿para Patricia o para las 3? Así que yo creo que para las 3. Va sobre las redes sociales y en concreto Meta. Dice, Meta no permite pagar para impulsar nada político. Un paso más del Ministerio de la Verdad Global. ¿Volvemos al boca a boca o a las rondas de narración? ¿Volvemos a la comunidad? No lo he entendido muy bien. Yo creo que eso es. Bueno, yo soy de las que tienen poquísima dignidad porque me fui de Twitter y volví. Sí. O sea, anuncié, no se puede estar aquí, esto es un espacio fascista, hay que marcharse, no sé qué. Me fui a Blue Sky y de repente dije, vale, pero es que hay una mayoría que sigue estando en Twitter y además para el tema de Palestina sigue siendo crucial, aunque estemos absolutamente invisibilizadas. Entonces, no tengo una respuesta clara. Creo que ahora que todavía gran parte de la opinión pública, parte de la televisión, se modula en los espacios de las redes sociales, yo he optado por seguir estando ahí, ¿no? A sabiendas de que en realidad estamos retroalimentando unas maquinarias que son enemigas de todo porque están diseñadas para que seamos ignorantes, para que estemos enfadadas, frustradas, aisladas y envidiosas, ¿no? Esos son sus mecanismos. Entonces, creo que como todo es el durante, ¿no? O el mientras tanto, creo que eso ahora mismo para mí sigue siendo un espacio que tenemos que ocupar, pero crear otros. Y creo que no es solamente en la comunidad, no solamente en la calle y el voz a voz, sino que tenemos que exigir a nuestras instituciones, ahí vuelve a ser, ¿no?, como seamos idealistas,
sabiendo que 1 de cada 4 parlamentarios europeos son de ultraderecha, y ese es el escenario que tenemos, pero creo que las instituciones tienen que generar espacios digitales públicos en el que realmente se muevan por algoritmos democráticos y que se rijan por las mismas leyes que el espacio físico. Entonces, esa demanda tiene que estar ahí y luego generar otros espacios, pero me parece complicado, no hay una respuesta clara. Sí, el tema también redes sociales, Palestina, ¿cómo lo...? Yo creo que las redes sociales es la cosa que ha hecho el cambio, porque depende de los medios de comunicación formales, es fatal. A partir de abril, marzo, yo estoy hablando de las teles españolas, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Sexta, la Primera, y que hay un tele se llama 4, ¿sí? Y la Antena 3. Yo todos los días veo la noticia en todo, pero a partir de marzo había un cambio. Yo no sé por qué, pero había un cambio. Al principio yo siempre decía que la noticia de la tele española es una traducción de la noticia en la tele israelí. Los gazatíes han podido, a través de las redes sociales, hacer llegar la voz de todo, hacer llegar el sufrimiento, dar la voz de los gazatíes que están sufriendo, enseñar el horror que está cometiendo Israel y dar evidencias de crímenes de guerra a la Corte Internacional de Justicia. Era nuestra arma en contra de la arma israelí. Israel no ha podido tapar sus crímenes de guerra gracias a las redes sociales, aunque lo están controlando de una manera u otra Estados Unidos y Israel, pero no han podido. Era una como arma en contra de ellos. Yo creo que a pesar de todos los puntos negativos, pero para nosotros era un punto de fuerza para nosotros. Claudia, ¿en tu caso? Bueno, las redes sociales son bastante peligrosas porque son un lugar en el que los discursos de odio campan a sus anchas, pero tampoco debemos olvidar cómo las redes sociales han puesto patente una cuestión que muchas veces nos podía pasar invisible, y es que han interconectado el mundo. Entonces, estamos en un mundo cada vez más interconectado y que resulta más difícil simplificarlo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar no es tanto el caer en esta demonización de las redes sociales, contemplando que, que son el patio de juegos de un multimillonario fascista, pero... y de un hombre bastante patético e inútil, pero bueno, como muchos tantos. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, es algo que podemos reapropiarnos de ello, que podemos utilizarlo como arma, que podemos crear nuestros propios lenguajes. Hay un montón de personas que se han sentido mucho menos solas gracias a las redes sociales, que han logrado hacer una comunidad a la que no podrían haber accedido de otra manera si no las hubieran tenido. Porque, claro, aquí, por ejemplo, llevándolo al tema de la comunidad LGBT, si tú vives, por ejemplo, en un pueblo, es que incluso ya no nos vayamos a un pueblo de la Castilla profunda, incluso en Euskadi, en Vizcaya mismo, de alguna manera te ayuda a romper con esa norma, con esa falta de diversidad que puede haber en tu entorno, en tu lugar de origen, y te ayuda a comprender cómo la realidad es una cuestión absolutamente diversa. Y yo creo que cuando lo enfocamos de esa manera, las redes son una gran herramienta que nos pueden servir para volverlas en su contra, para volver sus discursos en su contra, aunque luego también tengan sus peligros. Pero eso nos ocurre con todo. Todas las tecnologías es verdad que detrás tienen una ideología, obviamente, pero no debemos ignorar que esas tecnologías que utilizan en nuestra contra también podemos arrebatárselas de las manos y usarlas en contra de ellos. O por lo menos pelear porque sean un espacio mucho más público y mucho más democrático.
Es que ricasco. Bueno, la última pregunta que me ha parecido muy interesante y no sé cómo la voy a transmitir bien, quiero decir. A ver, habla de que los diferentes movimientos sociales, cada uno tiene su propio objetivo, pero cómo se superan las diferencias entre distintas luchas que también están interconectadas. Es decir, cómo pueden llegar a articularse los diferentes movimientos para llevar a ese fin. No sé si se explica bien, pero o sea, me parece que el fondo está muy bien la pregunta, pero es complicada. Un poco como estamos haciendo aquí, ¿no? Poniendo en común cuáles son las causas más urgentes y la que nos une. Yo vengo ahora de Colombia de la Semana de Solidaridad con Palestina, que la han organizado un montón de ONGs que tienen objetivos distintos y que además no están relacionados con Palestina. O sea, trabajan con víctimas del conflicto colombiano y se dieron cuenta de que parte de la estrategia del plan de Trump era precisamente intentar, ¿no?, desmovilizar toda esa respuesta, y entonces han priorizado y se han coordinado para organizar este tipo de respuesta. Entonces, yo creo que teniendo muy claro que en realidad ahora mismo hay una guerra declarada contra las democracias, desbocada además, ¿no?, impúdicamente desbocada, y que todo lo que defendemos y por lo que trabajamos desde los movimientos sociales y desde el periodismo con enfoque de derechos humanos y de todo, es posible en un marco democrático, ¿no? Entonces, si estamos defendiendo todo lo que estamos hablando, se puede ejercer y se puede mejorar dentro de un marco democrático, si no es imposible. Entonces, creo que esa tiene que ser el marco de trabajo conjunto, y siendo consciente de que la ofensiva va contra todas nosotras. O sea, antes estábamos hablando de quiénes son sus soldaditos de plomo, ¿no? Y todos esos hombres que odian todo lo que representamos y su violencia cada vez más explícita y directa. Entonces, desde ahí empezar a trabajar, pero es que yo antes decía, primero empezamos a trabajar el periodismo con enfoque de derechos humanos, después con enfoque de género, que cuando ya nos sentimos seguras empezamos a hablar de periodismo feminista. Pues ahora en realidad mi prioridad y mi urgencia es hacer un periodismo que defienda la democracia, porque todo lo demás no tiene cabida sin eso, y soy muy consciente de que ese es el objetivo. Sí, bueno, la persona está interesada en que todos respondáis a esa pregunta. ¿Cómo desde los diferentes movimientos sociales se puede llegar a unar objetivos para lo más urgente o lo más importante? Y yo creo que todo este movimiento pro-Palestina en España está movida por asociaciones sociales, ¿no? Sobre todo asociaciones feministas. Sí, la mayoría, ya en Sevilla la mayoría son así. Hay una asociación que nos apoya en todo, organiza muchos actos y eventos. En Sevilla se llama Mujeres en Negro, y están haciendo mucho trabajo. Otra asociación en Huelva también se llama Mujeres 24, que nos están apoyando en muchas manifestaciones, en actos, económicamente, a recaudar dinero para familias en Gaza, sobre todo familias de mujeres, y se ve muy, muy claro, creo. Bueno, voy a empezar lanzando una afirmación un poco controvertida y luego me explico, ¿vale? Ahora mismo, a nivel del Estado español, el mayor reto que hay en la lucha por los derechos LGTBIQ+ es la derogación de la ley de extranjería. Qué dramático ha quedado, ¿eh? Bueno, y ahora me explico. Como ya se ha mencionado, ¿no? Se ha mencionado el concepto de interseccionalidad, que era un concepto acuñado por una académica que existía desde mucho antes, ¿no? La unión entre luchas ha existido desde que existe la humanidad, prácticamente. La lucha de las mujeres interseccionaba con la lucha de los trabajadores, la lucha contra el racismo interseccionaba con otras luchas también, pero bueno, ¿por qué yo no he utilizado, por ejemplo, el término de intersección? Si os acordáis, en cambio, he utilizado como esa metáfora de la casita de ladrillos
cuando he hablado al principio de mi intervención en la charla. Y es porque no podemos considerar o no podemos caer en el error de considerar que estas violencias, que las violencias capacitistas, las violencias del capitalismo contra los trabajadores, las violencias machistas, las violencias específicas contra el colectivo LGBTIQ+, la violencia de género, no podemos caer en el error de la violencia colonial, la violencia fascista, no podemos caer en el error de considerar que son violencias distintas. Tienen sus particularidades y tienen sus objetivos concretos, pero forman parte de un todo, en el sentido en el que no podemos separarlas. Son un hilo que se entreteje y que forma un tapiz que es el sistema que ocupamos hoy en día. Y el problema es que no podemos quitar un ladrillo sin quitar los de al lado. Entonces, una vez que entendemos esa idea, las alianzas son la cuestión más normal del mundo, porque yo no puedo conseguir la liberación de las personas LGBT, no puedo conseguir derrocar al régimen heterosexual si antes no me cargo por el camino el colonialismo, el racismo, el capitalismo y el machismo. Porque forman parte de un todo, aunque puedan existir conceptualmente como entes autónomos, en su creación, en su construcción histórica, van completamente acompañados. O sea, por ejemplo, antes mencionaba, ¿no?, esa utilización de interesada de la lucha feminista, de la lucha LGBT, para intentar limpiar el genocidio, intentar retratar al pueblo palestino como un pueblo bárbaro, como un pueblo que no acepta, como un pueblo subdesarrollado. Allá hay toda una construcción que tiene que ver con el colonialismo, tiene que ver con la imposición de la moral victoriana heterosexual, heteronormativa, de construcción de sexo binario sobre identidades que las superaban por mucho. Había mogollón de pueblos originarios que no tenían las concepciones de heteropatriarcado que hoy en día sí tienen esos países debido a haber sufrido precisamente esa colonización. Y de igual manera, esa colonización se encuentra ligada con el capitalismo, que a la vez necesita que tengamos cuerpos o separa los cuerpos entre capaces que aportan a la sociedad y aquellos que son inútiles y prescindibles. Y nos mete a todos, a todas y a todes en ese saco. Entonces, una vez que comprendemos eso, es mucho más fácil crear una estrategia conjunta y entender que esa violencia, aunque luego tenga especificidades, aunque luego tengamos que mencionarla con nombre y apellido, porque es necesario, porque si no la mencionamos es como si no existiera, entender que vienen del mismo foco y que para derribar una tenemos que derribar el resto también. Muy bien. Eskerrik asko a las tres. Eta eskerrik asko danoi, honekin bukatzen dugu, eta bueno, oraindik eguna luzea da, eta daukezue oraindik hitz egiteko, eta dana eurekin komentatzeko prest. Como decía en euskera, todavía nos queda día por delante, tenéis a las tres para poder comentarles todo lo más que queráis. Eskerrik asko. Ha sido un placer.